Buenos días, soy el doctor Juan Pablo Ornelas. Vamos a platicar ahora de lo que son las lesiones deportivas por medio del ultrasonido. Vamos a ver su diagnóstico y en qué nosotros podemos apoyar al clínico para la rehabilitación de los diferentes pacientes que llegan a tener lesiones de origen deportivo. Bueno, básicamente las lesiones musculares, articulares, se clasifican en dos categorías. Las lesiones de tipo traumático, ya sea por un traumatismo extrínseco, una contusión, un golpe directo, o de forma intrínseca, así como las lesiones por sobreuso, ¿sí? Por un movimiento repetitivo en donde se llega a lesionar eh, ya sea el tendón, el músculo, por ejemplo, el codo del tenista, el codo del golfista. Entonces, por ecografía nosotros vamos a poder identificar ese tipo de lesiones y podemos ayudarles a su reactivación. Actualmente la elastografía nos ha venido a ayudar muchísimo en lo que es la reactivación de las lesiones a nivel muscular y tendinoso. Entonces, incluso nosotros ya con mucho más confianza podemos ayudarle al clínico para poderle decir, este paciente ya está dado de alta, ya puede regresar a la actividad, o incluso para irle diciendo al clínico que se vaya esperando un poco todavía, porque todavía se corre el riesgo de que ese paciente se pueda volver a lesionar o a lastimar. Bueno, el ultrasonido de alta resolución se ha convertido en el método de elección en lo que es la evaluación de los desgarros musculares. Su utilidad en la etapa diagnóstica, bueno, eh, ha sido muy buena para el seguimiento de este tipo de lesiones y para decidir lo que es el retorno a la actividad, como les venía comentando en un principio. Prácticamente las lesiones deportivas las vamos a dividir en estas, las lesiones musculares, en lesiones tendinosas y en lesiones ligamentarias. Comenzando con las lesiones musculares, que es donde nosotros vamos a ir encontrando un nicho importante en lo que es la ecografía. Sabemos que el ultrasonido es muy eficaz en lesiones agudas y lesiones crónicas. ¿Sí? Nosotros por ultrasonido podemos ir viendo la recuperación del paciente, del, del jugador. ¿Sí? Nosotros podemos ir documentando cómo va la evolución en el proceso de consolidación de una lesión, de un desgarro. Incluso podemos, en caso de que se esté complicando, en un momento muy temprano, podemos decir, ¿sabes qué? Está haciendo un seroma o se está volviendo a abrir o cualquier tipo de problema, nosotros lo podemos ver por ecografía para poder ir disminuyendo los tiempos de recuperación. Nosotros a nivel muscular debemos de ver el músculo tanto de forma estática como de forma dinámica. ¿Sí? Siempre es importante hacer múltiples movimientos que nosotros hacemos de forma dinámica con el músculo para verlo cómo está trabajando y cómo está respondiendo ese músculo al trabajo que le estamos dando, para ver en qué momento se está lesionando o en dónde está la lesión como tal. ¿Sí? Aquí estamos viendo unas imágenes, cómo vamos a ver el músculo tanto relajado como en contracción. Aparte de la contracción, vamos a estar haciendo también contrarresistencia y vamos a estar haciendo también excéntricos y vamos a estar haciendo compresión. Entonces son muchas maniobras que nosotros podemos hacer para ir forzando este músculo. ¿Sí? Normalmente el músculo en contracción lo vamos a ver menos ecogénico que el músculo normal, ¿sí? Que el músculo relajado. ¿Sí? Igual vamos al hacer contrarresistencia, vamos a ver cómo ese músculo aumenta su grosor debido a la potencia que debe estar haciendo para hacer las diferentes maniobras. Entonces, igual con la elastografía podemos ir nosotros ir viendo qué tanta fuerza tiene ese músculo para poder ver su evolución en caso
de una lesión. Dentro de las lesiones, el estadio más leve son las lesiones por sobrecarga o lesiones por fatiga, ¿sí? Normalmente una lesión por fatiga, el músculo lo vamos a ver con zonas difusas de aumento en la ecogenicidad, en lo que es dentro del músculo como tal. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde vamos a identificar cómo ese músculo que normalmente se ve con sus imágenes ecogénicas, pero con un plano de separación hipoecogénico en su interior, cuando se está fatigando, cuando hay una sobrecarga en ese músculo, vemos cómo pues empieza a soltar líquido, que en la fase aguda va a ser ecogénico. Aquí vemos cómo está ecogénico este músculo, o sea, múltiples zonas ecogénicas, las cuales las vamos a ver por ecografía con esos septos fibrodiposos, se pueden unir incluso, pero vamos a ver cómo la imagen de la masa muscular como tal se va a perder, sí, ya no va a estar hipoecoico, sino que va a ser ecogénico. Esto se da muy frecuentemente en músculos que se van cargando, ya sea de forma rápida o continua o de forma más alargada. Por ejemplo, pacientes que no hagan normalmente ejercicio, se meten al gimnasio, siempre los primeros sesiones de gimnasio viene un dolor muscular. Ese tipo de dolor muscular es el que se va a representar como una sobrecarga, como tal en el músculo. Si con el tiempo ese músculo va a ir ganando ya su fuerza. Con la elastografía vamos a ver que va a tener un índice de dureza prácticamente normal, no va a aumentar y tampoco se va a perder. Entonces, normalmente el músculo por el elastografía lo vamos a ver homogéneo. Entonces, estas son las lesiones tipo sobrecarga. Es el primer estadio de la lesión muscular. Dentro del primer estadio también vamos a ver lo que es la contractura. Ya les comentaba, normalmente se fijan la diferencia del pasado. Aquí se vuelve hipoecogénico, ¿sí? Ese músculo. Normalmente, si nosotros hacemos la contracción, por ejemplo, en este caso estamos haciendo con compresión y estamos contracturando ese músculo. ¿Cómo sabemos que es una contractura anormal o normal? Por el tiempo de relajación. Normalmente el músculo se contrae y se relaja, ¿sí? Tú haces la compresión y lo vas a contraer. En cuanto quitas la compresión, se va a ir relajando. Si ese músculo está contracturado, va a permanecer contraído, ¿sí? Y va a tardar más de 3 segundos en irse relajando, no va a ser automático. Y aparte con la elastografía semicuantitativa va a ir aumentando el índice de dureza. Ya les comentaba cuál es el índice de dureza normal o de firmeza entre 1.5 y 3, más o menos hasta 3.5, por ahí 3.4 se considera normal. La contractura, bueno, ese músculo está más duro, ¿sí? Está más a tensión ese músculo, entonces nos va a aumentar el índice de dureza. Así veíamos en la imagen pasada como en color vemos que predomina el verde, sí, sabemos, por lo menos en el equipo que yo uso, que es un equipo de General, vamos a ver que lo más suave yo lo tengo en rojo y lo más tenso lo tengo en azul. Esto lo explico porque los diferentes equipos manejan diferente el color, incluso este mismo equipo que estamos viendo aquí atrás, lo podemos voltear a que quede lo más tenso o lo más suave en azul y lo más tenso en rojo. Yo siempre lo manejo lo más suave en rojo, lo más tenso en azul. Lo que está en verde es más o menos una tensión media. Aquí estamos observando cómo está predominando el verde, ¿sí? Que aquí estamos hablando de que va a ser en esta zona. Aquí que está contracturado, si se fijan, predomina el azul, ¿sí? Que son las zonas donde hay mayor tensión. Igual que explicaba en otra charla, no voy a comparar un músculo con otro, ni mucho menos, porque no es mi intención. Yo lo quiero ver cómo está la tensión en este músculo en particular. Entonces, yo aquí estoy viendo que si yo pongo en la zona de la contractura, pongo
mi foco, bueno, me va a dar un índice de dureza que va subiendo, ¿sí? Aquí estamos observando 3.8, el índice de dureza. Entonces ya me tiende a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya está duro ese músculo. En una distensión me va a subir todavía más porque está todavía más a tensión. Entonces, eso es una contractura, ¿sí? Donde vemos el aumento de grosor, ¿sí? Se fijan, relajado, con compresión, ¿sí? Cómo aumenta el grosor, cómo disminuye la ecogenicidad, ¿sí? En un músculo relajado, incluso también algunas pequeñas zonas de sobrecarga, si se fijan, y un músculo con compresión. Y aparte, vamos a ver el índice de dureza y me da un índice de dureza que ya tiende a ser alto, ¿sí? Ya está un poco más arriba de lo normal. Entonces, esto es una contractura, sigue siendo lesiones de primer grado. Aquí estamos observando una distensión, ¿sí? A diferencia de la contractura, de la cual es más difusa, aquí estamos observando o estamos identificando que hay una zona donde esa hipoecogenicidad ya está más focalizada, ¿sí? ¿Cómo sé que no es un desgarre? Por varios casos. Uno, no tiene sus bordes bien delimitados. Si los desgarros siempre te van a tener los bordes muy bien delimitados. Va a tener su pared ecogénica, ¿sí? Que te delimita la zona de ruptura. Aquí se fijan, esos son bordes difusos, ¿sí? Difusos, que me hablan de ahí de que es una zona que está a tensión, pero no hay líquido, ¿sí? Y la otra forma, lo acabo de mencionar, la tensión, ¿sí? Un desgarro va a perder esa firmeza, ¿sí? Se va a relajar, se rompe y se relaja ese músculo. Entonces, el índice de dureza se va a bajar abajo de 1, ¿sí? En cambio, cuando está en tensión, como en este caso está muy a tensión, hay una distensión, el índice de dureza va a subir. ¿Por qué? Porque está firme, está duro esa zona, incluso está tan a tensión que en algún momento, por eso aquí hay que relajarlo, si no se va a tronar, porque se está jalando ese músculo, ¿sí? Y aquí estamos identificando cómo está viendo la zona, si se fijan, en cuanto al color, está en azul toda esa zona, ¿sí? Si se fijan aquí en la zona de la distensión, no está completamente en azul. Eso me habla de que está más a tensión. Y si ya lo estamos midiendo, bueno, me da un índice de dureza de 5.8, un índice de dureza muy alto. Entonces, eso me habla de que está muy duro ese músculo, está muy a tensión. Entonces, esto ya es una distensión. Entonces, son 3 grados diferentes de lesiones, de 3 tipos diferentes más bien de lesiones musculares, todas de primer grado, en donde el tiempo de recuperación va a ser diferente. El primer caso, que es la fatiga, ese no es tanto problema. En 2, 3 días está como si nada. Si es un paciente que está empezando la actividad física, con 2, 3 días de entrenamiento se va a quitar esa molestia. En la contractura sí hay que tener un poco de cuidado para que no se nos vaya a hacer una elongación o no se nos vaya a romper. Ahí sí nos vamos a esperar por lo menos una semana, y una distensión como esta nos lleva por lo menos 10 días en poderlo relajar. ¿Por qué? Porque hay que reeducar este músculo aparte, este músculo a que agarre su función normal, porque esto tú lo relajas, se relaja en rehabilitación, incluso muchas veces el paciente se va contento porque en la rehabilitación le fue bien, pero en cuanto regresa a la actividad se vuelve a agarrar. Y eso es porque hay que reeducar a ese músculo. Si ese paciente hay que estarlo relajando, si no, se vuelve a agarrar. Hay que estarle dando fuerza también, que no vaya a perder esa fuerza. Entonces, de ahí la importancia de hacer el diagnóstico adecuado para que no se nos vaya a romper, y una lesión de una semana, 10 días, no se nos vaya a ir a una lesión de más de 3 semanas. Cuando se rompe ese músculo, bueno, hay diferentes tipos de desgarros, ¿sí? Normalmente yo les voy a mostrar 6 tipos distintos, de acuerdo a la experiencia que yo tengo en lesiones musculares, en donde prácticamente el más leve de los desgarros es el desgarro miofacial. Es el que rompe la fascia, separa el músculo y llega a romper un poco del músculo también como tal. Entonces, en este tipo de desgarros, hay 2 elementos básicos que va a afectar. Lo que es la fascia,
y lo que es la fibra muscular, ¿sí? Esa es una lesión de muy buen pronóstico que va a curar sin dejar secuelas y en un tiempo relativamente corto y que no te va a dejar cicatriz en la ecografía. Tú lo vas a ver como el músculo recupera su anatomía característica, su anatomía normal. Entonces vas a hacer el diagnóstico, vas a ver el desgarro y a las 2 o 3 semanas que repitas el estudio ya va a estar completamente normal. Eso se no se complicó, completamente normal ese músculo, ese tendón. Sí, perdón, esa fascia. Aquí estamos viendo un ejemplo de un desgarro miofacial en donde prácticamente corre todo el borde del músculo, ¿sí? Todo, esa es la estructura muscular, esta es la fascia, ¿sí? La fascia que divide ambos músculos, como está heterogénea esa fascia y una imagen anecoica de predominio hipocogénico y que llega a meterse un poco al músculo. Ese es un desgarro miofacial. Entonces, este tipo de desgarro tarda 15 a 20 días en cicatrizar. Muchas veces, si no afectó tanto lo que es el músculo, va a cicatrizar mucho más rápido, ¿sí? En lo que se absorbe el hematoma. Aquí nos ayuda la elastografía, puesto que muchas veces, ¿qué tanto es ruptura? ¿Qué tanto es la separación? Bueno, si esto no fuera ruptura, esto nos lo debería demostrar en verde o en azul. En cambio, al ser ruptura, al separarse, al perder la elasticidad, nos lo va a mostrar en rojo. ¿Sí? Nos estamos observando siempre como en la parte roja, toda esa zona anecoica, hipocoica, aquí vemos cómo está en rojo, ¿sí? Todo este borde. Si yo lo llego a medir, me da un índice de dureza abajo, 0.4 por debajo de 1, ¿sí? Entonces esto me habla de que hay una ruptura, ¿sí? De que no hay nada de tensión en esa zona, ¿sí? Se perdió la tensión, entonces está desgarrado. Hay algunas cuestiones técnicas que siempre hay que tomar en cuenta cuando estamos tomando una elastografía como tal. Siempre hay que tomar en cuenta estas imágenes que estamos viendo aquí en verde. Esto nos está midiendo la tensión adecuada, ¿sí? Eso lo hace automáticamente el equipo. Si tú no estás haciendo una tensión adecuada, esto que aquí lo tengo en verde se va a bajar a amarillo o en rojo. Entonces, para saber que estás en una zona adecuada de tensión, lo vamos a ver todo en verde, ¿sí? Ya les comentaba también, lo rojo, por lo menos yo así lo utilizo, lo rojo es lo menos tenso, lo azul es lo más duro. Normalmente el músculo debe estar entre verde y azul, como estamos viendo aquí alrededor. Aquí estoy viendo, ¿por qué estoy viendo azul esta zona? Esto habla que está más tenso, ¿no? ¿Por qué? Porque al relajarse acá, obvio la parte de al lado va a estar más dura porque va a estar compensando. Entonces también debemos de ver eso, de tomar en cuenta, ¿sí? Pero la zona, entonces nos vamos a enfocar en las zonas que nosotros estamos pensando que pueden estar rotas o no. Y es lo que nos va a dar el índice de dureza. El desgarro fibrilar normalmente es una lesión de tipo lineal, ¿sí? Es fina, tiene una longitud variable, tiene un grosor que normalmente es 2, 3 milímetros a lo mucho y a lo largo no son mayores de 4 centímetros. Ese es un desgarro muy frecuente, ¿sí? También es importante señalar que por lo general es en el espesor del músculo y se va a acompañar de edema, ¿sí? De edema perilesional. Aquí también su pronóstico es muy bueno y tampoco nos va a dejar secuelas, también va a cicatrizar de forma completa y con una anatomía característica normal del músculo, ¿sí? Te va a regresar, simplemente a las 3 semanas ya no lo vas a ver el músculo normal, ya no vas a ver el edema, ya no vas a ver el problema. Este tipo de desgarro, de repente la resonancia nos tiende a sobrediagnosticar, ¿sí? A darlos como un poco mayor en cuanto a su tamaño de lo que realmente son. En ese tipo de desgarro, el desgarro fibrilar, la ecografía es mucho más, es más sensible que la resonancia. Aquí por el edema que acompaña al desgarro, la resonancia, un desgarro de 2, 3 centímetros, nos lo puede dar hasta como de 6, 7 centímetros y nos puede
ahí a asustar un poco. Y eso es por el edema que está rodeando a la lesión. Y nosotros por ecografía podemos ver muy bien lo que es el borde, lo que es el desgarro y lo que es la zona de edema que está alrededor de este desgarro. Sí, aquí vemos un ejemplo de un desgarro fibrilar, en donde básicamente estamos viendo la imagen anecoica, y les decía, el desgarro tiene sus bordes bien delimitados, sus bordes bien definidos, como lo estamos viendo aquí. Ese es el borde de la ruptura, la imagen anecoica, que corresponde con el desgarro, ¿sí? Y alrededor toda esa zona de contractura, de edema en el músculo, que se está protegiendo para no romperse más. Entonces, ¿qué hace? Pone más duro, más duro alrededor de la zona que se rompió. En la zona donde se rompió, pues ahí bajó la elasticidad, sí, ahí bajó su índice de dureza. Y alrededor va a pasar lo contrario. Como se va a contracturar alrededor, va a subir ese índice de dureza. Aquí es como lo estamos observando. Vemos la imagen, la lesión en la escala de grises. En el color vemos como la zona que se rompió nos lo marca muy bien en rojo, por eso es una zona que no tiene tensión, y como alrededor lo marca prácticamente en azul, porque es una zona que está más a tensión, ¿sí? Y ya después esto ya es una parte normal del músculo. Entonces, como les digo, nosotros por el ASTO no vamos a buscar una medición base para lesiones musculares, no, simplemente nos vamos a ir a la lesión y esa lesión nos va a dar el índice de dureza que estamos buscando. Si yo pongo en esta zona mi cursor, o vamos a observar cómo tiene un índice de dureza de 0.4. Sí, aquí lo estamos observando, ¿sí? Prácticamente vemos que esté bien, que esté en verde, que estemos en una zona de compresión adecuada. Incluso esto verde lo vemos también acá. Esta zona de aquí a aquí es una compresión adecuada. De aquí a aquí no. Esto que está en rojo, esta zona no me sirve para yo calificarlo o cuantificarlo, ¿sí? Siempre tiene que ser en las zonas en verde, ¿sí? Y esto tiene que ver con la compresión del transductor que está realizando. Entonces les decía, la zona abierta 0.4, en la zona de alrededor que está en azul, si la mido, me va a dar, no lo tengo aquí arriba, pero aquí sí, estamos hablando como un 4.6, 4.7. Entonces es una zona de contractura con una zona abierta, ¿sí? Entonces ahí es lo que nosotros vamos a valorar, lo que vamos a identificar para ver cómo se está comportando esa lesión, ese músculo. Entonces, esos también son desgarros que les va bien al paciente, también son los desgarros que curan rápido. ¿Sí? El desgarro multifibrilar, aquí hay un foco lesional de mayor tamaño, ¿sí? Está asociado a edema de mayor extensión. Este tipo de desgarro ya dejan cicatrices, son varias zonas del músculo que se rompió y nos va a dejar ahí unas cicatrices ecogénicas. Incluso muchas veces en estudios posteriores por otro tipo de lesiones nos las vamos encontrando, ese tipo de cicatrices, ¿sí? Es una morfología, o nosotros lo vamos a ver por ultrasonido de forma muy similar al desgarro fibrilar, ¿sí? Aunque va a tener varios defectos anecoicos, ¿sí? Y también mayor edema, no es uno solo, ¿sí? Aquí vemos como hay una zona, aquí vemos como hay otra zona de desgarro. Ese ya tiene un poco más de tiempo de cicatrización, no es tan agudo. ¿Cómo sé que no es tan agudo? Porque ya estoy viendo que tienen algunas paredes gruesas, ¿sí? Entonces ahí vamos a valorar cómo aún así tenemos aquí alrededor zonas de edema, que no está tan agudo porque se fijan cómo está en verde, ya no está tan la tensión tampoco, ¿sí? Ya va relajando ese músculo, pero nos indica todavía el índice de dureza en la zona de las rupturas, en la zona del desgarro, me está dando 0.9, ¿sí? Entonces, eso me habla de que, bueno, es obvio desde la escala de grises, como me está dando la imagen del desgarro, y simplemente lo confirmo con la histografía. Entonces, ahí vamos viendo la evolución. Este es un estudio realizado a los 10 días aproximadamente de la lesión o del proceso, ¿sí?
del día que se lesionó. El desgarro fascicular, esta es una lesión de mayor trascendencia. Se puede ocurrir en el espesor del músculo o hacia la periferia. Aquí va a haber un compromiso facial y va a haber un hematoma que puede ser más grande o menos, e incluso puede haber equimosis. ¿Sí? Vamos a ver cómo se pone morado el muslo, la pierna, no necesariamente en el sitio de lesión. Eso es también bien importante. No donde veas el hematoma es que ahí va a estar la lesión. Por gravedad, el hematoma va a ser más abajo, siempre del sitio de la lesión. Entonces siempre hay que buscar el músculo o valorar el músculo en todo su trayecto, desde su unión músculo-tendinosa proximal hasta su unión músculo-tendinosa distal. Vamos a ver las imágenes bien definidas. Aquí vamos a ver la fase de cicatrización. Va a durar más de 3 semanas en cicatrizar. Eso es bien importante. Aquí vemos el hematoma más grande, como vemos la pérdida de la anatomía, múltiples áreas anecoicas en toda la zona, ¿sí? Como hay reforzamiento vascular por el proceso de cicatrización. Prácticamente se fijan como el músculo vasto intermedio está contracturado, como el mismo recto femoral alrededor de la zona de la lesión también está contracturado. Sí, eso es para no lesionarse más, pero esa es una lesión grande. Esa es una lesión que te va a dejar una cicatriz que debemos de valorarla también. Hay que ver cómo queda la calidad de esa cicatriz. Eso lo vamos a ver igual con índice de dureza. Debemos de ver que no se nos esté calcificando también ese tipo de cicatriz. Y el desgarro completo, bueno, esa es una lesión grave que te va a dejar pérdida de la función, te va a dejar un desbalance muscular, que eso lo debes de trabajar con el rehabilitador, con el kinesiólogo, para no afectar otros músculos, no afectar el lado contralateral tampoco, que se va a sobrecargar para proteger el lado que está afectado. Normalmente son rupturas a nivel de la unión musculotendinosa, rupturas completas, incluso puede haber fragmentos óseos o zonas de avulsión que nos pueden afectar. Sí, aquí vemos un ejemplo de un desgarro completo donde vemos el recto abdominal, como vemos la zona, el músculo retraído, la imagen completa, el gap o la zona de separación con el líquido y la imagen anecoica, ¿sí? Entonces, esa es una separación de la unión músculo tendinosa y todo esto es lo que está retraído. Y ese es el músculo que está afectado en un desgarro completo. Es otro ejemplo del recto femoral, como estamos viendo el vasto intermedio, pero el recto femoral, su imagen en bajo de campana, la imagen del hematoma, ¿sí? en esta zona por la ruptura completa. Estos son problemas más grandes. Sí, si medimos con la elastografía, pues está muy obvio las zonas de ruptura, pero índice de dureza bajo, ¿sí? Un índice de dureza de 0.5. Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada de tensión en esa zona. Entonces ahí nos va a dar ese tipo de índice de dureza. Con el tiempo, esos desgarros, bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Se va a quedar esa depresión en la zona muscular, incluso se llega a herniar un poco el músculo adyacente para cubrir esa zona que se rompió. Entonces aquí estamos viendo, el objetivo aquí es ver que no se vaya a retraer más ese músculo. Ahí donde se retrajo es tratar de que ahí se quede, ¿sí? Tratar de que ahí haga fibrosis, haga cicatriz, como en este caso, aquí vemos como cómo quedó el borde, ¿sí? Aquí vemos el borde, el otro borde, ¿sí? Y esta es la zona que ya quedó de fibrosis. Esta es una fibrosis normal, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Ver que no se calcifique, que no vaya a dar algún otro tipo de problemas. Esa fibrosis, ese músculo así ya va a quedar. Ese músculo así lo van a empezar a trabajar. Obvio, no va a regresar a tener la fuerza que tenía antes de la lesión, pero por lo menos va a regresar a la actividad con un poco menos de potencia, pero puede regresar a su actividad siempre y cuando estos bordes ya hayan hecho una cicatrización adecuada, una cicatrización normal, ¿sí? Esos son los desgarros completos. Hay que ir evitando complicaciones, así como la adherenciolisis, donde
es un redesgarro, una reapertura de la cicatriz. En los desgarros multifibrilares, en los desgarros prácticamente completos, se nos puede llegar a complicar, o desgarros que en general en un principio no eran tan graves, pero no se respetó el tiempo de reposo, o se trató de regresar antes, se apuró la cicatrización, bueno, se nos puede volver a romper. Y muchas veces la lesión o el redesgarro puede ser incluso de mayor tamaño que el desgarro inicial. Entonces nosotros debemos de ir viendo por ecografía cómo se está comportando. Sí, vamos a ver áreas de desinserción o de redesgarro con un tejido elástico más hipoecogénico, con zonas de fibrosis, con zonas que se volvieron a abrir e incluso con zonas de cicatrización normal. Entonces, nosotros por ecografía lo vamos a ver como en este ejemplo. Ese es un redesgarro en donde estamos viendo diferentes tipos de cicatrización, ¿sí? En donde vemos áreas, fue un desgarro en donde vemos áreas de cicatriz normal. Esto estuvo cicatrizando de forma adecuada, índice de dureza de 2.0, zonas de fibrosis, zonas más fuertes, aquí estamos observando, ¿sí? Incluso está en azul, el índice de dureza alto, y zonas que se volvió a abrir, ¿sí? Zonas anecoicas, como esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Que corresponde con parte de que se volvió a romper, ¿sí? Entonces, esto me habla de que en un principio no iba cerrando uniformemente. Por eso hay que ir haciendo estudios de forma secuencial para ver cómo va cerrando. Estaba cerrando una parte más rápido que otras, y otras no cerraron, regresa a la actividad o lo forzaron, no sabría decirle, no recuerdo, y se volvió a abrir. Sí, se volvió a abrir, entonces queda todo esto heterogéneo. ¿Cómo se trata? Hay que homogeneizar esa lesión. ¿Sí? Entonces aquí pueden aplicar varias cosas. Puedes aplicar PRP para volver a reactivar lo que es el periodo de cicatrización, ya con proteínas, cosas más, con zonas que nos van a ayudar a hacer una fibrosis adecuada, metiéndole el dedo, haciéndolo sangrar nuevamente para uniformar esa lesión para poder cicatrizar. Pero esto nos va a llevar por lo menos 4 a 6 semanas, que aunadas a las 3 semanas que ya lleva de la primera lesión, ya estamos hablando de 7, 8 semanas para una cicatrización completa. Entonces, de ahí la importancia de tratar de no llegar a esta instancia. Hablando de tendones, el tendón, bueno, va de músculo a hueso, ¿sí? Presenta un patrón fibrilar, ya lo hemos hablado mucho en muchas ocasiones, son estructuras que son anisotrópicas, ¿sí? Algunos tienen vaina tendinosa, otros no, ¿sí? Y por lo general se van degenerando, ¿sí? Su afectación es por una degeneración mucoide con el tiempo, se van degenerando y van perdiendo su elasticidad normal. ¿Qué tipo de lesiones vamos a ver? Vamos a ver inflamación, vamos a ver degeneración, vamos a ver ruptura, incluso cambios óseos a nivel de sus inserciones, ¿no? Vamos a ver las famosas entesitis cálcicas que nos van a dar problemas en la zona. Siempre debemos de estirar ese tendón. Vamos a estirarlo para ver ese patrón fibrilar, para ver su función, ¿sí? Aquí vemos ejemplo de una tendinosis, ¿sí? Tanto del tendón tibial posterior como del flexor común. Vemos aquí el tendón con su patrón fibrilar, perdido en esta zona, con líquido alrededor, con engrosamiento de la sinovia de uno del otro. ¿Sí? Esos son dos ejemplos de tendinosis a nivel de la región medial del tobillo, ¿sí? Eso se da muy comúnmente por sobrecarga. Entonces hay que trabajar esto, hay que trabajar la fuerza muscular para ver, quitarle presión a estos tendones, ¿sí? Entonces hay que ver por qué se están sobrecargando, ¿sí? Aquí estamos viendo otros tendones en una tendinosis, por ejemplo, los otros hablan de la región medial, esta es la región lateral, en donde estamos observando cómo vienen ambos peroneos. Sí, van la diferencia del peroneo largo, que es arriba, y el peroneo corto. Sí, el peroneo corto
permanece con su patrón fibrilar. El peroneo largo estamos viendo que está muy engrosado, está muy hipocogénico y también lo que les mencionaba, se cambia por la misma degeneración, se cambia el patrón fibrilar, ¿sí? Se vuelve un patrón micronodular. Aquí lo estamos observando, este patrón micronodular, a diferencia del patrón fibrilar de un tendón normal, y el engrosamiento difuso que estamos viendo en este tendón. ¿Sí? Aquí es importante ver cuando realizamos un estudio de tobillo, cuando hay sobrecarga, siempre hay líquido. Ese líquido de repente se encapsula y va a formar algunos quistecitos. Aquí estamos viendo un quiste sinovial entre los tendones peroneos, no confundirlo con ruptura. Aquí básicamente avienta al tendón, ¿sí? Avienta el tendón hacia un lado y se forma entre los tendones este quiste, ¿sí? Entonces, no confundir ahí con zonas de ruptura. Hacemos compresión y todo para ver que sea un quiste como tal y no una zona de ruptura. De las lesiones más comunes por sobreuso, como las pasadas, es el codo del tenista, el codo del golfista. Igual vamos a ver la inserción común, tanto de los tendones extensores como de los tendones flexores, ¿sí? En el epicóndilo, en la epitróclea. Aquí estamos observando, ¿sí? Como se pierde el patrón fibrilar, hay un patrón micronodular y con un reforzamiento vascular, ¿sí? Esta es una epicondilitis en donde estamos observando estos cambios que corresponden con un codo del tenista, que es algo muy común y que siempre hay que estarlo valorando para que igual el objetivo es que no se nos vaya a romper, ¿sí? Que tratarlos antes de que se degenere tanto que se rompa, como en este caso, donde estamos observando otro codo del tenista, pero el cual ya está complicado. Ya hay una imagen anecoica que corresponde con una ruptura, es una ruptura intratendinosa. Entonces, estamos observando la tendinosis y la zona de la ruptura en el codo del tenista con un desgarro parcial, amplio, todavía intrasustancial, en la inserción común de los tendones extensores, ¿sí? Entonces, estos tardan mucho. Las lesiones en el codo son lesiones que son muy latosas y que tardan mucho en recuperarse. Normalmente puedes llevar 6, 7, 8 sesiones de terapia, ir muy bien, y si haces un movimiento en falso, lo fuerzas, un saludo muy fuerte o no sé, se vuelve, es como se vuelve a inflamar completamente, como si no hubieras hecho nada de rehabilitación, y es volver a comenzar. Por eso se vuelven lesiones tan latosas, que hay veces que hasta 6 meses o un año no mejora. Entonces, siempre hay que tratar de evitar que hagan fibrosis intersustancial por lo mismo, para que no se hagan lesiones crónicas, porque si se hace una lesión crónica, si eres deportista, esa lesión te va a retirar, ¿sí? Esta lesión es la que retira muy frecuentemente a los tenistas, de ahí su nombre, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Siempre debemos de ver la escala de grises y apoyarnos con los diferentes métodos. Aquí estamos viendo una tendinitis en la inserción en la inserción distal del bíceps, o en la inserción del bíceps distal, tanto de cabeza larga y corta. Aquí vemos cómo viene su inserción. Aquí, por ejemplo, hay duda, o a mí me quedaba la duda de si había ruptura o no, porque simplemente veo la hipocogenicidad, veo el engrosamiento, el edema que hay alrededor, pero no puedo certificar que estuviera roto o no. Una ruptura completa no. ¿Por qué? Porque ya se hubiera retraído, pero una ruptura parcial me quedaba la duda. Entonces, bueno, hacemos igual en la astografía, vemos índices de dureza altos, entre normal y alto. Bueno, con esto yo ya descarto que se me haya roto. Si hubiera alguna ruptura parcial metida por aquí, me daría un índice de dureza, como ya lo hemos mencionado, por debajo de 1. Entonces yo aquí con toda confianza le puedo decir al clínico, sabes que es la pura tendinosis, hay que relajar ese tendón, hay que tratarlo, no está roto. Y obvio les va bien en la recuperación, ¿sí? Cambian los tiempos de recuperación. Las pubalgias, que son bien comunes en los deportistas no de alto rendimiento, son más comunes en los deportistas ocasionales, ¿no? En los que básicamente no entrenas, no calientas bien
o no estiras al final. Entonces, estas lesiones es por eso, es como el síndrome del piramidal, es por no estirar bien el tendón al final del entrenamiento. Tú entras, calientas 15 a 20 minutos, juegas, pero el partido se acaba a las 4 y tú ya tienes paciente a las 5, entonces, ¿cómo va? Te vas, te bañas y te vas a la consulta. Entonces, ya no estiraste ese músculo y aparte hiciste algunos cambios en la temperatura de ese músculo. Acuérdate que ese tendón, ese músculo está muy caliente y tú luego lo enfrías con el baño y todo, pues se va a contracturar. Y con el tiempo se van haciendo esas pubalgias, ¿sí? En donde viene el problema a nivel de la inserción. Las pubitis puede ser de origen tendinoso, puede ser de origen óseo, cuando ya es algo muy crónico, puede ser hasta la inserción de los aductores, puede ser hasta la inserción de los rectos abdominales, puede ser bilateral, puede ser unilateral. Entonces hay que valorar el iliosoas. Normalmente cuando hay una pubitis hay un acortamiento del iliosoas, entonces del cual lo vas a ver contracturado. Generalmente aquí vemos el tendón del iliosoas, cómo está hipocogénico, cómo está engrosado y cómo el músculo tiende a estar contracturado. Esta es una tendinopatía del iliosoas secundaria a una pubitis. Aquí vemos la inserción, es una pubitis de origen tendinoso a nivel del aductor. Esta es la inserción de los aductores, cómo hay irregularidad ósea, cómo hay un engrosamiento tendinoso y cómo, aparte de que está engrosado, está hipocogénico, un índice de dureza muy alto, ¿sí? Que me habla de que ese tendón está a tensión. Entonces, este es un ejemplo de una pubitis. Y aquí estamos viendo otra pubitis que con el tiempo se rompe el tendón. Ese es a nivel de la inserción del recto abdominal. Aquí viene el recto abdominal, la imagen anecoica es el tendón todo engrosado. Aquí lo vemos heterogéneo. Y la imagen anecoica que corresponde con la zona de la ruptura, ¿sí? Lo anecoico lo vemos en rojo, la zona de la ruptura y alrededor en tensión, ¿sí? Como ya les he estado mencionando que se observa, ¿sí? Esa es una ruptura, ¿sí? Las tendinosis, ya cuando hablemos de rodilla, vamos a ver cómo se identifica: pérdida del patrón fibrilar, engrosamiento difuso en pacientes que se dediquen a hacer carreras de fondo, en pacientes que se dediquen a un golpe directo en superficies duras, como en el voleibol, como en el básquetbol, nos va a dar este tipo de tendinosis. Y aquí estamos viendo el engrosamiento y la pérdida del patrón fibrilar del tendón. Sí, aquí estamos observando otra tendinosis en donde prácticamente estamos observando engrosamiento, hipoecogenicidad y pérdida del patrón fibrilar. ¿Sí? Otra tendinosis patelar hacia la inserción proximal es lo más frecuente, si se fijan, como les he mencionado. La ruptura del tendón, sí, aquí vemos un caso en particular en donde estamos observando una ruptura del tendón patelar, en donde igual esta imagen la mostré o la voy a mostrar cuando hablemos de rodilla, en donde vemos cómo la rótula se fue hacia arriba, se rompieron retináculos, la retracción del tendón y la zona de la ruptura. Es un deportista, paciente de alto rendimiento, el cual se lesionó en un partido de fútbol al despejar, hacer el despeje, se rompió espontáneamente. Se rompió, era el minuto 88, 89, y se rompió ese tendón. Entonces, ya, bueno, el diagnóstico se hizo por resonancia. Al mismo tiempo me pidieron la ecografía, en donde estamos viendo la zona de la ruptura, ¿sí? Y después se operó ese paciente y nuestra labor, ¿cuál fue aquí? ¿Cómo apoyamos? Bueno, viendo cómo iba cicatrizando este jugador, ¿sí? En donde estamos observando, esta es una imagen postoperatoria, ya prácticamente a las 4 o 6 semanas después de la cirugía, en donde vemos ya los cambios quirúrgicos, ¿sí? Estamos viendo la rótula ya está en su lugar, esta rótula estaba por acá, ahorita ya está en su lugar. Es el tendón del cuádriceps con cambios quirúrgicos también, en donde se fija. Estamos viendo el tendón patelar todavía engrosado. La anatomía va a tardar en regresar, ¿sí? a su anatomía normal, pero aquí vemos cómo está engrosado, cómo estamos viendo la zona
hipoecogénica y todo de ese tendón, el cual está íntegro, ¿sí? La zona de las suturas. Y con la elastografía nosotros aquí les podemos ir diciendo, como comentaba, la zona de la sutura, tomamos la elastografía y aquí vemos cómo este paciente, a pesar de que ya está regresando a la anatomía característica, esta ya es una toma 3, si mal no recuerdo, son 3 meses después, en donde ya básicamente, si comparamos con el anterior de las 6 semanas, cómo cambia, ¿sí? Aquí ya prácticamente ya regresó el patrón fibrilar, ¿sí? Del tendón. Estos heterogéneos son cambios quirúrgicos, cambios de las suturas, pero prácticamente el patrón fibrilar ya regresó y ya disminuyó el grosor de ese tendón. Pero si vemos con la elastografía, todavía ese tendón, aunque ya está cerrado, no está bien cicatrizado, no tiene todavía la fuerza. Si tú lo fuerzas aquí, lo vas a volver a abrir, ¿sí? Vemos aquí como el índice de dureza te va a dar bajo. No lo tengo medido, pero está en rojo. Entonces aquí todavía no se da de alta. En este caso, aquí estamos observando cómo prácticamente en lo que es el tendón, aquí ya está cicatrizado, ¿sí? Incluso aquí ya lo están forzando más al jugador. ¿Cómo sé que lo están forzando? Porque estoy viendo una dilatación del receso suprapatelar, pero esto es por sobrecarga, ¿sí? Entonces aquí todavía está en rojo, aquí todavía no lo podían forzar, aquí sí, pero todavía no le están dando movimientos aeróbicos, todavía no le están dando fuerza. A partir de este estudio, donde nosotros aquí ya estamos viendo que el color está básicamente en verde, en azul, este tendón ya está listo para meterle fuerza, ¿sí? Incluso vemos índice de dureza de 2.6, 2.7, en donde prácticamente ya es un índice de dureza normal, en donde ya le puedes dar fuerza a ese tendón. Entonces, y ahí ya no vas a tener, o por lo menos con mayor claridad le puedes decir al jugador, al médico que lo puede forzar. El síndrome piramidal es algo también muy común, igual que las otras imágenes que les mostraba hace rato de la pubitis, es por falta de estiramiento, ¿sí? El tendón del piriforme en su inserción se engruesa, ¿sí? Y debemos de ver índices de dureza. Por ejemplo, lo vemos en azul, índice de dureza alto, ¿sí? Este tendón del piriforme llega a comprimir al ciático que viene por aquí abajo. Aquí lo estamos viendo y cómo se engruesa al ir por debajo del tendón piramidal y te va a dar una clínica muy parecida a la ciática. Entonces muchas veces se va con la finta de la columna y el problema está aquí en el glúteo, en la inserción del piramidal. Entonces igual, ver qué tanta fibrosis hay en ese tendón para ver cuánto va a tardar. No tarda lo mismo en recuperarse un tendón con fibrosis que uno sin fibrosis, ¿sí? Aquí estamos observando el tendón de Aquiles, una ruptura completa. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de tobillo. Igual me la reservo para la práctica de tobillo. Entonces, prácticamente en ligamentos, bueno, ya hablamos mucho, o vamos a hablar también en rodilla de ligamento. Ya me comió el tiempo nuevamente, entonces prácticamente lo que debemos de señalar es de que van de hueso a hueso con su patrón fibrilar normal. Entonces, ya no voy a seguirme porque ya se terminó el tiempo, pero es importante ver el patrón fibrilar de estos ligamentos y verlos de forma adecuada y de qué lado a otro. Siempre, igual que el tendón, cuando se rompe van a perder su continuidad, ¿sí? Entonces, debemos de ver las zonas de ruptura, que estamos viendo algunas rupturas, el del ligamento colateral cubital, que es algo muy común en deportistas. En las 15 ya hemos hablado, como les comento, no me voy a detener mucho, porque de esto vamos a hablar en las diferentes charlas que vamos a tener, hombro, rodilla, tobillo, les voy a ir mostrando, ¿sí? Cómo se ven las lesiones de este tipo de pacientes. Entonces, lo único que quiero mencionar para finalizar es la importancia de la ecografía y en general de los diferentes métodos de imagen para nosotros poder hacer un buen diagnóstico para que el paciente tenga una buena rehabilitación, un buen regreso
a su actividad, porque para nosotros poder lograr el objetivo final como deportistas, no se nos vaya a ver truncado, o no se nos vaya a truncar este objetivo que tenemos, que por lo general como deportista es llegar a lo último, llegar a ser campeón, llegar a una final, y para eso debemos nosotros entrenar lo mejor que podamos, jugar lo mejor que podamos, y en caso de que haya una lesión, nosotros poderla diagnosticar a tiempo para poder regresar en el menor margen posible. Entonces, muchas gracias.